hijo que María va a concebir en su vientre. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, la palabra Altísimo solamente se usa para Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y realmente Hijo del Altísimo es una frase que equivale a decir Hijo de Dios, Hijo del Dios omnipotente. Aleluya. Habla de la relación de Jesús como el Hijo de Dios con Dios el Padre. Una referencia a su divinidad. ¿Me explico? O sea, el ángel está diciendo a María, darás a luz un hijo y será divino. No será un niño corriente como los demás. No será común. Será llamado Hijo del Altísimo. En el pensamiento semítico, o sea, en el pensamiento hebreo, la frase un hijo de su padre realmente resalta que este hijo es como una copia exacta de su padre. O sea, esta frase, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, está enfatizando, será una copia exacta de su padre. Es Dios mismo. Bendito el Señor. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Me está entendiendo esta mañana? La palabra altísimo, si tú has leído el Nuevo Testamento, los demonios entendieron que Jesús era Hijo del Altísimo. Cuando Él se presentó delante de ellos, ellos se llenaron de miedo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos se pusieron a temblar donde quiera que Jesús hacía su aparición. ¿Por qué? Porque Hijo del Altísimo implica Hijo de Dios, pero en el sentido de que es Dios mismo. Y luego el ángel sigue diciéndole a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando miramos esto, realmente es importante y es interesante. Si María tenía algún conocimiento de la ley, de los profetas, de las escrituras, y posiblemente los tenía, ella pudo darse cuenta de la magnitud de las palabras de este ángel. ¿Por qué? Porque lo que este ángel está diciendo concuerda con lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías cuando viniera. Note lo que dice. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pon una mano allí en Lucas y mira conmigo en el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo número 9, en el versículo 6. El profeta Isaías, hablando por inspiración del Espíritu Santo, cientos de años antes, profetiza la venida de Jesús. Y en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías está hablando de que el reinado del hijo que vendría, el niño que nos es dado, sería eterno y que reinaría sobre la casa de David. Ahora, esta promesa Dios se la hizo al rey David muchos años antes de lo que Isaías profetizó. Mira en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 12. Segunda de Samuel, Antiguo Testamento también, capítulo 12. Y mira las palabras que Dios le habla al rey David. El rey David tenía el deseo de construirle una casa, un palacio, al arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Pero Dios le dijo que él no lo podría hacer, pero que su hijo que vendría después de él, sí construiría una casa para él, que es lo que vino a hacer después el templo. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, ¿ya lo encontraste? En el versículo número 12 dice, porque tú, no, perdón, capítulo 7. En Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con varas de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, obviamente, el hijo de David fue Salomón, quien vino a ocupar el trono y construyó el templo para Dios. En esta profecía Dios le habla a David, y parte de la profecía incluye a Salomón, que construiría el templo, pero el resto de la profecía incluye a un hijo de David que reinaría para siempre. Salomón no reinó para siempre. El reinado de Salomón comenzó y terminó. ¿Me está entendiendo? El descendiente de David reinaría para siempre. Su reino no tendría fin. Sí, es interesante que entendamos esto. Allí Dios le está haciendo un pacto con David, que de su descendiente levantará a alguien para que se siente en el trono sobre el mundo entero, y su reino será para siempre, será eterno. Está hablando aquí del Mesías. Está hablando aquí el descendiente de David, que ocuparía el trono en Israel, en Jerusalén, y reinaría para siempre. Ahora, hay más escrituras que hablan al respecto. Salmo 89, por ejemplo, Salmo 2, pero no tenemos el tiempo para leerlas todas. Pero yo quiero que tú tengas una idea lo que en la mente de María comenzó a suceder cuando el ángel está hablando estas cosas. El hijo que ella llevaría en su vientre no era ningún otro sino el Mesías, aquel de quien Dios habló, que sería el libertador de Israel, el salvador del mundo. Esto es poderoso. Aleluya. Vuelve a Lucas capítulo 1. Y cuando obviamente el ángel le dice esto a María, el versículo 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? O sea, María no está dudando la palabra del ángel. Y me llama la atención, iglesia, porque muchas veces menospreciamos las actitudes y las palabras de los jóvenes y adolescentes, y no le hacemos caso. Y nos olvidamos que aunque sean adolescentes, tienen inteligencia, tienen cerebro y entienden cosas. ¿Cuántos dicen amén? Esta chica de 12, 14 años, ella oye toda esta información. Y ella lo único que le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, en este mismo capítulo 1 de Lucas, hubo este hombre llamado Zacarías, que te mencioné al principio. El ángel Gabriel también vino a él y le anunció que él sería padre de un hijo que le daría a su esposa, a quien llamarían Juan. Pero Zacarías no creyó las palabras del ángel. Miren este mismo capítulo 1 de Lucas, versículo 13. Yo sé que es un poco de buscando escrituras acá y te hago trabajar, pero es importante. Es bueno que trabajes, hombre. Aleluya. Amén. En el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, estaba hablando de Juan el Bautista, que vino antes de Jesús. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿En qué conoceré esto?, le dice Zacarías. En otras palabras, muéstrame una señal, porque no te creo. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo. En otras palabras, el ángel interpretó la reacción de Zacarías y la pregunta, ¿en qué conoceré esto?, como una acción de incredulidad. Zacarías no creyó. Su esposa ya estaba avanzada en años, siempre había sido estéril, él ya estaba viejo. Ellos habían orado a Dios por un hijo y nunca había venido ese hijo. Y a estas alturas viene el ángel. En otras palabras, el ángel le dice, llegaste tarde. No te creo. Eso es lo que significa. El ángel le dijo, serás mudo, para que no hables incredulidad cuando salgas de aquí. No podrás hablar hasta que esto suceda. Ahora, María es diferente. Y me admira la actitud de María. Zacarías era un sacerdote en el templo, conocedor de la ley, conocedor de las profecías. Y viene con esa reacción. María es una chica de 12, 14 años. Y María, la pregunta que le hace al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel no la reprende como a Zacarías, lo cual implica que la pregunta de María no traía consigo un sentido de incredulidad. María creyó la palabra del ángel, pero María se necesitaba entendimiento. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, ahora concebirás en tu vientre. Y María es virgen. María está comprometida, pero no ha tenido ningún tipo de contacto sexual con su futuro marido. Y ella lo único que quiere saber, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La frase no conozco varón en la escritura aquí se refiere, no he tenido intimidad sexual con ningún hombre. ¿Cómo yo voy a quedar embarazada? No entiendo. ¿Tú tampoco hubieras entendido? ¿Por qué? Porque es algo contra naturaleza. Y es aquí donde el ángel le responde a María. Y no la reprende, sino que le da la información que ella necesita. Pero la información que ella necesita está cargada de enseñanza teológica. Y lo primero que yo encuentro, iglesia, en este anuncio del ángel a María, es este mensaje teológico que es tan importante para cada ser humano. ¿Por qué? Porque está en este pasaje que sigue, está el corazón de la concepción de Jesús en el vientre de María, el nacimiento de Jesús y la misión que él iba a cumplir. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, no necesitas la intervención de un hombre, María, porque esto es un acto directo de Dios. Oh, gloria al Señor. Sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto y por qué tenía que ser así? Jesús no podía nacer por el proceso natural como los demás hombres nacen, porque entonces su nacimiento indicaría que no era nada más que un simple hombre. Hubiera sido un hombre como tú y como yo, humano, pecador, que hubiera heredado el pecado, porque todo ser humano que nace en esta tierra es pecador. Desde que es concebido en el vientre de su madre ya es pecador. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Aleluya. Cualquier persona que entre en el mundo a través de la unión de un hombre y una mujer es un mero hombre y una mera mujer. En el caso de Jesús tenía que ser más que un hombre. Tenía que ser Dios y hombre. Oh, aleluya. O sea, aquí encontramos que este es el misterio de la encarnación, el misterio de la venida de Cristo a esta tierra. Venir a través de una mujer, porque todo ser humano que viene a esta tierra tiene que venir a través de una mujer. Jesús mismo dijo, me preparaste cuerpo. Para tener autoridad en esta tierra, él tenía que tener un cuerpo físico, como tú y yo. Pero no podía tener este cuerpo producido por un hombre y una mujer, porque entonces hubiera heredado la naturaleza de pecado. De manera que Dios, por el poder del Espíritu Santo, tuvo que hacer este milagro en el vientre de María, sin la intervención de ningún hombre. Ahora, aquí es donde llegamos a un punto que obviamente lo podemos recibir por fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, mira conmigo en el libro de Juan, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios.
El verbo está hablando de el Cristo, el Hijo. En el principio era el verbo, era Jesús, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora mira el capítulo 3 de Juan en el versículo 12 y 13. Cuando Jesús está hablando a Nicodemo, Jesús le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El que descendió del cielo. Jesús se refiere a sí mismo como alguien que descendió del cielo. Amén. Amén. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo número 5, Jesús hace una declaración acá que nos llama la atención. Juan 17, versículo 5. Cuando Él está orando al Padre, la oración de intercesión, un poco tiempo antes de ir a la cruz, Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús está hablando aquí de cuando Él estaba en la gloria del Padre antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese creado, ya Él existía. Aleluya. En otras palabras, María no produjo, o sea, cuando el bebé de Belén fue concebido en el vientre de María, no fue cuando comenzó a existir este ser. Lo que comenzó allí en su vientre fue la parte humana. Amén. Pero Dios mismo se puso en el vientre de ella. Dios, en un acto de solamente su poder. Aleluya. El verbo eterno, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el que es antes de todas las cosas, vino por el poder del Espíritu Santo al vientre de María a tomar forma humana, naturaleza humana. Eso es lo que el apóstol San Pablo dijo en Filipenses capítulo 2. Míralo allí conmigo rapidito, que el tiempo vuela y no me doy cuenta. Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, este es un aspecto teológico que cada creyente debe entender. Por eso lo estoy resaltando esta mañana. Verso 5, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, Él es igual a Dios. Él es Dios. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de este privilegio, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó forma humana, carne y sangre, para llevar a cabo la obra de redención que Él iba a llevar a cabo según el plan eterno de Dios. Y el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, esa frase, te cubrirá con su sombra, es un verbo en griego. Y es el mismo verbo que se usa cuando Jesús fue transfigurado, que dice que una nube de la gloria de Dios lo cubrió. Y Dios habló a aquellos 3 discípulos desde en medio de la nube y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. La nube de la gloria de Dios cubrió a Jesús en la transfiguración. Esta misma nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo cuando Moisés lo construyó allí en Éxodo capítulo 40. Y Moisés y los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios llenó el lugar. Esta es la misma nube de la gloria de Dios que siguió al pueblo de Israel desde que salió de Egipto por toda la travesía en el desierto, protegiéndolos de día y de noche.
El ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, será un acto sobrenatural directamente de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Nos recuerda cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu de Dios se movía listo para trabajar y llevar y poner en función lo que la palabra de Dios dijera. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, será un acto totalmente llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí no hay ninguna connotación sexual de que Dios tuvo sexo con María. No, olvida eso. No tuvo que ver nada, ningún tipo de relación sexual. Dios puso dentro del vientre de María la simiente de su hijo, llevado a cabo de una forma sobrenatural, para que María viniese a ser el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Génesis 3, que la simiente de la mujer vendría y destruiría la autoridad de la serpiente, que es Satanás, sobre este mundo. Aleluya, aleluya. Tenía que ser así para que no hubiera intervención de hombre alguno. Y aquí hay una verdad teológica muy importante. Jesús es el único que puede salvar al que está perdido. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. María no te puede salvar. Pablo no te puede salvar. Pedro no te puede salvar. Buda no te puede salvar. Mahoma no te puede salvar. Solo Jesucristo te puede salvar. Aleluya. ¿Por qué? Porque solo Él nació sin pecado. Y aquí hay que corregir un mal entendimiento. La única persona en la Escritura de quien se habla que fue concebido sin pecado es Jesús. Es Jesús. Él fue concebido sin pecado. La Biblia le llama a Jesús al que no conoció pecado. No hubo engaño en su boca. No hubo nada pecaminoso en su naturaleza. Él nació puro, Él nació limpio. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, Él no podía ser tu Salvador ni mi Salvador. Como Él no conoció pecado, Él pudo llevar nuestro pecado en la cruz del Calvario, purificar ese pecado a través del castigo que fue sobre Él, para que todo aquel que en Él crea pueda recibir vida eterna y salvación para la gloria de Dios. En la mente de Dios, cuando esto sucede, oh aleluya, a mí me llama la atención esto. En la mente de Dios, cuando este ángel visita a María, estabas tú y estaba yo. En la mente de Dios estaba lo que Dios iba a hacer con todo aquel que se atreviera a creer el mensaje de la salvación que vendría a través de Jesús. Cuando el ángel visita a María, en la mente de Dios estás tú, iglesia. Estás tú, estaba yo, está todo ser humano caído en pecado, pero a quien Dios ama con amor eterno y a quien Dios trae el camino a la salvación. Oh, bendito el Señor. Bendito el Señor. Cuando lees este pasaje, no estamos leyendo solamente historia. No solamente estamos leyendo algo que para muchos es ficticio y es una leyenda. Estamos leyendo la palabra de Dios, lo que Dios hizo y cómo Dios nos tenía en la mente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Solo Él es Dios 100%, hombre 100% a través de esta unión en el vientre de María. Bendito el nombre del Señor. Pero yo miro en este pasaje, además de una verdad teológica tan importante, una verdad libertadora que nos llena de esperanza, de fe a nosotros hoy día, en nuestro diario vivir. Cuando el ángel está hablando a María, María le hace la pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él le explica cómo será. Será en el poder del Espíritu Santo. Pero luego el versículo 36 de Lucas 1 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Llamaban. Ya no la llaman así. Llamaban. ¿Por qué? Porque era una mujer de edad avanzada y no había podido tener hijos.
Y en aquella cultura, cuando a una mujer la llamaban estéril, era en un sentido despectivo. Pero la llamaban, ya no. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de cambiar la identidad de una persona cuando Él entra en la escena de la vida de esa persona. Quizá tú eres una persona que te han llamado fracaso, te han llamado débil, te han llamado esto, te han llamado lo otro, por tu característica, por tu forma de ser. El pecado ha traído consecuencias a la vida del ser humano, pero Cristo entra en la escena. Y cuando Cristo entra en la escena, Él cambia la identidad de aquellos que han sido despreciados, que han sido menospreciados. Él cambia la identidad. Él entra en la escena de tu vida. Él cambia tu vida para siempre. A mí me llama la atención eso. Y el ángel dice, tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, está embarazada. Y este es el 6º mes para ella. ¿Por qué? Verso 37. Porque no hay nada imposible para Dios. Yo quiero que tú captes esa verdad en tu problema de hoy día, en tu momento de hoy día, en tu imposibilidad de hoy día, en tu situación de hoy día. No hay nada imposible para Dios. Una traducción literal de este pasaje es: no hay nada imposible para la palabra de Dios. No hay nada imposible. Cuando Dios habla su palabra, en su palabra está el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Sin importar de obstáculos, sin importar de situaciones. Dios es poderoso para intervenir en tu vida con una palabra de promesa. Y cuando tú eres capaz de creer esa palabra de promesa, Dios hace lo que esa palabra dice que va a hacer, aunque el mundo entero esté en tu contra. Él le dijo a Sarai: Sarai, ¿por qué te has reído? Ella dijo: yo no me reí. Oh, bien que te has reído, porque te dije que vas a tener un hijo y eres ya vieja. Sarai, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Dios se lo dijo a Sarai muchos años atrás, antes de María. Jesús dijo estas palabras: lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. El profeta Jeremías lo dijo de esta manera en Jeremías 32:17. Te lo leo, pero si lo quieres buscar, lo buscas. Si no, anótalo. Pero es una promesa para ti esta mañana. Que has venido angustiado, que has venido con incredulidad. ¿Podrá Dios hacer esto en mi vida? ¿Podrá Dios cambiarme? ¿Podrá Dios liberarme de esto? ¿Podrá Dios? Jeremías dice, capítulo 32, verso 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para mí o para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dilo conmigo: no hay nada que sea difícil para mi Dios. No hay nada que sea difícil para mi Dios. Esa palabra aplica a tu problema hoy día. Esa palabra aplica a tu desesperación hoy día. Esa palabra aplica a tu mente que está fija en tu imposibilidad. Esa imposibilidad en tu mente ha creado en ti una imagen interna de que no podrás lograr lo que necesitas lograr. El Señor es poderoso para cambiar esa imagen interna y poner en ti una imagen interna de vencedor, de triunfador, victorioso, porque para Él no hay nada difícil. Oh, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces encuentro aquí el tercer aspecto importante de este anuncio de María, del ángel a María en el versículo número 38. Cuando María escucha todo esto, cuando el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios o difícil para Dios, dice imposible allí. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y esta palabra sierva literalmente significa esclava. He aquí la esclava del Señor. Ahora, no es en un sentido despectivo o denigrante que ella se llama la esclava del Señor, sino que es en un sentido en el cual ella dice: yo estoy dispuesta a obedecerte. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Y aquí hay algo que yo quiero llamar tu atención antes de terminar, iglesia. ¿Estás disfrutando esto como yo lo disfruto? El ángel no solamente vino a anunciarle a María lo que iba a pasar, sino el ángel vino a estar seguro de que María daba su consentimiento para que esto pasara. Dios no forzaría a María. Dios no presionaría a María. Dios le da el mensaje a María, lo que Él quiere hacer a través de ella y con ella. Pero Dios espera el consentimiento de la voluntad de María a la palabra que el ángel le habló. Y lo mismo pasa contigo. Dios te da la palabra. Dios te da promesas. Dios te habla aquí, Dios te habla allá. Pero Dios no va a hacer nada en tu vida hasta que tú das consentimiento. Hasta que tú dices, sí Señor, yo creo tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase en mi vida conforme a tu palabra. Ahora presta atención a esto porque es importantísimo. Lo que María enfrentaba no era fácil. Por eso necesitaba la gracia de Dios. Porque María entendía que esto era muy bonito. Era una mujer que vio un ángel. Era una mujer que llevaría en su vientre al Mesías. Oh, esto era fantástico. Pero María entendió que esto le representaba a ella mucho problema. Posiblemente José la dejara plantada. José se iba a ir cuando se diera cuenta que la mujer con quien él se va a casar está embarazada y no es de él. Eso era un riesgo. Cuando ella dijo, aquí la sierva del Señor, está asumiendo el riesgo que eso podía pasar. Ella está asumiendo el riesgo de que las vecinas del barrio la vean como una mujer de mala reputación porque ha quedado embarazada y no se ha casado con su esposo todavía. ¿Aló? ¿Por qué? Porque este mensaje del ángel no todo el mundo se lo iba a creer. De que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sí, cuéntame eso otro día. Entiende que esto nunca había pasado y nunca pasó después. Es el único caso en la historia. O sea, que María se estaba enfrentando a un apedreamiento incluso, que vinieran los líderes religiosos y la apedrearan conforme a la ley de Moisés, que decía si la mujer traicionaba a su esposo o al que iba a ser su esposo, de esta manera debía morir apedreada. O sea, María estaba asumiendo una cantidad de riesgo. Ella todavía no entendía que este Jesús que saldría de su vientre sería el Cristo y que moriría en una cruz en la manera tan horrible que murió. Ella no sabía eso. Pero ella sí estaba consciente de peligros y riesgos que iban a pasar si ella decía que sí. Pero con todo y eso ella dijo sí. Y este pasaje me habla a mí del ejemplo que María nos da para nosotros imitar. Ejemplo de fe, ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Cuando ella dice, aquí la esclava del Señor. En otras palabras, estoy dispuesta a obedecerte. Pase lo que pase, corre el riesgo que corra. Yo quiero hacer tu voluntad. ¡Aleluya! 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 Bendito el nombre del Señor. Es un pasaje importante. A mí me toca el corazón. Y yo quisiera que tú salgas de aquí esta mañana con eso en tu mente. Que la actitud de María, a pesar de su corta edad, dócil, humilde, llena de fe, de confianza en Dios y en su palabra. Esa debe ser la actitud, esa debe ser la postura permanente de cada uno de nosotros como cristianos en nuestra relación con Dios. Dios quiere hacer en ti y a través de ti cosas grandes para bendecir a otras personas a través de ti. O sea, Dios quiere que seas tú instrumento de Él en sus manos. María fue instrumento de Dios y cumplió su papel a cabalidad, porque Dios la llenó de su gracia para poderlo hacer y de su poder. Dios te da su gracia y su poder para hacer en ti y a través de ti el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Impactes a otros y puedas ser un testimonio vivo del poder y el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Pero se requiere consentimiento, se requiere decisión. No es decir, bueno, si Dios quiere. No, Señor, he aquí. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame, aunque corra riesgo, aunque me malinterpreten,
aunque haya malos entendidos, aunque me den la espalda a las personas que más me quieren, pero yo quiero hacer tu voluntad. Hágase en mí conforme a tu palabra. Te doy permiso, aleluya. Te doy permiso para que hagas conmigo y en mí lo que tú quieres hacer. Y tu nombre sea glorificado. Dios quiere hombres y mujeres como María, con esa capacidad, esa decisión, para que Él pueda realizar en nosotros sus propósitos y podamos ser para alabanza de su gloria. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Oh, aleluya! Recuerda esto. Las 3 lecciones que aquí me enseñan. Número 1, este mensaje teológico tan importante. Jesús tenía que ser sin pecado para poder salvarnos. Y la única manera de venir a este mundo era a través de María, pero sin la intervención de un hombre. Número 2, Dios dice que nada es imposible para Él. Que podemos confiar en Él plenamente, aunque parezca que no hay esperanza desde el punto de vista humano. Y número 3, seguir el ejemplo de María, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo en Dios, confiando en Él y diciéndole, aquí estoy, Señor, haz conmigo como tú quieres. Pongo mi vida como instrumento en tus manos, úsame para tu gloria. Oh, aleluya. Y Dios lo hará contigo también. Dios hará contigo lo que Él te ha llamado a hacer para la gloria de su nombre. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oh, Dios es maravillosamente bueno. Oh, Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor, que realmente nos enseña que tú nos amas con amor eterno. Y cuando el ángel visitó a María, en tu mente estábamos nosotros. En tu mente estábamos nosotros. Porque fue a través de Jesús que nacería de aquella virgen que vendría Cristo a salvarnos. Ayúdanos a percibir esto esta mañana. Y cuando entendemos tu palabra de esta manera, podemos entender que somos tan importantes para ti, que tú nos tenías en mente desde antes de la fundación del mundo, que tú nos tenías en mente, oh Señor, y que tus planes y propósitos para con nosotros eran maravillosamente buenos. Ayúdanos a levantarnos sobre nuestra situación y nuestra poca estima de nosotros mismos que muchas veces tenemos. Ayúdanos a levantarnos de ese sentir de que nadie nos ama, cuando tú nos amas tanto. Padre, yo oro por cada persona aquí presente. Yo oro que en el poder de tu Espíritu, de la misma manera que pasó con María, es en el poder de tu Espíritu que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para ti. Tú intervienes en la escena de nuestra vida y haces cosas que son asombrosas, cosas que van por encima de nuestro entendimiento, y tú te glorificas. Yo oro por cada persona aquí que pueda entender cuánto tú le amas y levantarse en el poder de tu Espíritu sobre cualquier adversidad, sobre cualquier situación adversa y situación difícil, para la gloria de tu nombre. Levanta tus manos y adora al Señor con esta canción, iglesia, para terminar este servicio lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.